Y ese reto está ahí, tanto en los números del año pasado, que no son, personalmente no nos parecen aleccionadores. No porque no se haya reducido, que esa es otra discusión, si se reducen o no. El problema es que cuando una sociedad avanza, incluso un número menor de feminicidios es más inaceptable. Claro. En ese sentido, nosotros terminamos el año, uno de nuestros últimos programas especiales fue un programa precisamente que tuvo que ver con ProMujer, se llamaba Sedimujer. Fue muy interesante, de verdad que fue un programa interesante porque vimos quizás una traza distinta de las políticas públicas que nosotros solemos desde aquí ser muy críticos y pedir y exigir y proyectar, pero sin duda que el comportamiento social, y yo le dediqué la primera parte de nuestro comentario esta mañana, de una sociedad violenta, tiene dentro de sus distintos componentes y efectos esa violencia sistemática que sigue llenando de sangre, de efectos directos e indirectos, no solo las noticias, sino también los hogares, las familias, las vivencias de muchos niños que serán adultos el día de mañana y que estarán combinados muchos de ellos a repetir ese ciclo de la violencia. De manera, Mayra, que quiero empezar de inmediato cargando el dado en mi saludo hacia ti, deseando un mejor año al ministerio, a la población que debe beneficiarse de manera directa de estas políticas y obviamente el aprendizaje que debe tener la sociedad. Buenos días y bienvenida a este Gobierno de la Mañana y la Z101. Muchas gracias, José Luis. Y yo quiero, ya los saludé a todos, Susana acaba de entrar, mi cariño, pero darle en el aire un saludo colectivo a este gran equipo, un equipo en el cual sabemos que hay compromiso, un compromiso con comunicar bien, comunicar fundamentado en la verdad, en los hechos científicos, pero sobre todo un compromiso de transformación que esta sociedad necesita. Por eso sabemos que es cierto que en la República Dominicana hay dos gobiernos, el de Luis Abinader y el gobierno de la mañana de la Z101. Yo quisiera agradecer también, porque estamos iniciando un nuevo año, agradecer a don Bienvenido Rodríguez, agradecer a doña Isabel, a su hijo también, por abrir siempre estos micrófonos de la Z101 a estos temas que muchas veces no se valoran en su justa dimensión, pero que son muy importantes de cara a una sociedad donde aspiramos a que todas y todos podamos vivir desde el respeto a los derechos. Y te agradezco la introducción cuando comentas que han cerrado en su último programa en base a estos temas hablando de Sedimujer, porque precisamente, José Luis, hay que reconocer que ha habido un gran esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader para mejorar todos los servicios de atención a la mujer dominicana. Sedimujer, que lo aperturamos recientemente en Santiago y que también lo hemos aperturado recientemente en el mes de noviembre en Santo Domingo Norte, es una estrategia que procura eso, centralizar los servicios de atención con una alta calidad a la mujer dominicana. Yo tengo que decir que es la inversión más alta que ha hecho el Estado dominicano para los servicios de atención a la mujer. Como también en esta gestión de gobierno se ha hecho una inversión sumamente importante para atender ese flagelo del que también hablas y que es necesario que cada vez hablemos más en esta sociedad, que cada vez todas y todos seamos mucho más exigentes con avanzar hacia la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar. Y fíjate, José Luis, que te tomo la palabra. Yo creo como sociedad no podemos hablar ni siquiera de disminución de la violencia. Esta sociedad tiene que aspirar, y todas y todos, desde la política pública, pero también desde todos los estamentos de la sociedad, hay que trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, que siempre hay que anotar, y Susana muchas veces lo reitera, que no estamos hablando de una violencia que nos afecta solo a las mujeres, es una violencia que afecta a todas y a todos. Donde hay violencia sufre la madre y el padre, sufre la abuela y el abuelo, el vecino y la vecina, la niña y el niño, la y el adolescente. Señores, la violencia lo permea todo y nosotros tenemos ese gran reto
como sociedad de entender que las mujeres no somos pertenencia de nadie, que las mujeres somos personas, que tenemos los mismos derechos y que obviamente hay unas diferencias que se producen y que desde esas diferencias de género necesitamos impulsar una serie de políticas públicas para mejorarla, pero que, repito, no le pertenecemos a nadie y que tenemos el derecho a una vida libre de violencia. Créanme que es mucho lo que estamos haciendo desde la política pública, pero es enorme el desafío que tenemos como sociedad de pasar de ser una sociedad violenta, una sociedad donde se violenta permanentemente los derechos de las mujeres en diferentes manifestaciones, a una sociedad donde todas y todos vivamos en igualdad, vivamos en dignidad, vivamos con esos valores de respeto. Mayra, son tantas las cosas que quisiera preguntarte, pero solamente tenemos un chance. Mi persona ha visto mucho un cambio en el discurso de muchas mujeres. Que me ha preocupado mucho. Mujeres que hablan de encontrar un hombre que la mantenga, de que la relación hombre-mujer tiene mucho que ver y es primordial que les resuelvan sus problemas. Mujeres que hablan de una vida licenciosa, de relaciones sexuales de una forma que no... Yo siento que el valor de la mujer como género necesita de elevarse y empezar con las mujeres, que cambien la discusión, que cambien la conversación sobre ellas, porque es uno de los causales para que el hombre justifique la violencia. No debiera hacerlo, pero el hombre entiende que el macho propietario da, que por lo tanto eso es algo que le pertenece. ¿Ha visto este cambio de forma como la mujer se está proyectando? ¿No entiendes tú que sería bueno empezar a destacar las miles de mujeres que son diferentes y que tal vez no tienen esa facilidad de proyectar su ejemplo como madre, como mujeres que sostienen el hogar, como mujeres que han luchado mucho para poder trascender y proyectarse, como una forma de dignificar el género y que se entienda que es un sujeto de derecho y que aporta a la sociedad, tanto como entiendo yo que aportan las mujeres dominicanas? Gracias, Susana, y efectivamente siempre eres muy reiterativa en insistir en que necesitamos promover una mujer empoderada, una mujer que lleva su vida y que aporta al desarrollo del país de manera positiva. Pero yo creo que eso se da todos los días en la sociedad dominicana, que cada día la gente ve a la mujer que llega a la academia a estudiar, porque ahí también tenemos esos ejemplos que hay que resaltar. Cuando vas a las universidades, te das cuenta que la mayoría de las que están sentadas en las aulas formándose son las mujeres. Cuando vas a las empresas, vas al sector financiero, vas al área de las telecomunicaciones, vas al sector industrial, vas a una empresa de zona franca, tú te das cuenta que la mayoría que están sentadas ahí son las mujeres trabajando para sacar adelante su familia. Cuando venimos a los medios de comunicación, cada vez encontramos más Susana, más Yulka, más Isi, más Julieta Tejada. O sea, estamos hablando de que las mujeres estamos cada vez más en esta sociedad, en la región y en el mundo, participando de manera más activa y levantando nuestras familias, y ese es el ejemplo que estamos dando las mujeres, ese ejemplo positivo. Nosotros desde la política pública también estamos haciendo esfuerzos enormes para visibilizar los aportes de las mujeres en las diferentes áreas del quehacer social, económico, político, cultural. Yo me sentí muy emocionada cuando nosotros logramos, por ejemplo, llevar los restos mortales de Abigail
Rafael Mejía al Panteón de la Patria, porque ese es el simbolismo que esta sociedad necesita, de esas mujeres que han sido capaces de asegurar que hoy todas nosotras seamos ciudadanas, luchando por derechos que en esa época nadie se lo imaginaba. Pero las mujeres estamos rompiendo en todo. Obviamente hay una sociedad ahora también con toda esta apertura que es positiva, pero que también tiene enormes desafíos. Me refiero a la comunicación, donde todo el mundo abre un micrófono, dice todas las cosas que cree. Esas cosas antes no se veían tanto, y el que se sentaba frente a un micrófono tenía que ser una persona con unas capacidades extraordinarias. Hoy la comunicación se ha democratizado más y tenemos muchos desafíos que cerrar, pero yo insisto siempre que los ejemplos positivos son de mujeres en una gran mayoría que están ahí haciendo lo propio, y que por supuesto comparto con Susana que necesitamos de ejemplo positivo. Ahora, yo siempre me gusta fijar posiciones basadas en las estadísticas, esos datos científicos que nos dicen a nosotras y a nosotros, a quienes estemos en el diseño y la ejecución de políticas públicas, por dónde es que hay que trazar el camino y con qué yo me encuentro en la generalidad de los casos, cuando analizamos desde el Observatorio del Ministerio de la Mujer, que la mayoría de las mujeres que sufren violencia no son precisamente esas mujeres que están expuestas a esto. Obviamente que se dan casos, hay de todo, pero la generalidad de mujeres son mujeres también trabajadoras, mujeres que están al frente de su familia, con hijos, con hijas, y que no deberían estar viviendo la situación que están viviendo. Y eso me dice a mí entonces que nosotros como sociedad tenemos el desafío de una fuerte transformación en la educación, una fuerte transformación cultural, porque las expresiones de violencia no solo son culturales, aquí también son estructurales, son sistémicas, y cuando tienes esas características en particular, tú tienes que apostar como sociedad a ese cambio de mentalidad que lo vamos a lograr desde la educación, desde la sensibilización, y ahí ha estado también muy centrado y muy orientado el trabajo que hemos estado desarrollando desde el Ministerio de la Mujer. Ministra, siempre un placer tenerla aquí. Desearle un año, ¿verdad?, de metas cumplidas. Ojalá que podamos avanzar en esa visión que tiene usted en todo lo que tiene que ver con política de mujer. Me gustaría saber su opinión. Hay dos declaraciones que fueron vertidas por dos figuras públicas en torno al rol de la mujer que a mí me gustaría conocer. ¿Qué usted opina al respecto? Una es la que dijo o expresó el pastor Ezequiel Molina en la Batalla de la Fe, donde decía que detrás de cada mujer exitosa es muy probable que haya un hogar descuidado. Y la expresión hace 2 días de la ministra renunciante de Cultura, Milagros Germán, que dice que las críticas de que ha sido objeto la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, en cuanto a la forma en cómo llevó a cabo los operativos tratando de imponer el orden y que se cumpliera la ley, eran porque es mujer. Entonces me gustaría saber qué usted opina de esas dos posiciones vertidas por dos figuras de relevancia pública como son Ezequiel Molina y la ministra renunciante Milagros Germán. Con relación a la primera pregunta, yo puedo decirte que detrás de cada hogar que progresa, hay una familia que progresa, hay una sociedad que progresa. Y que si algo está demostrado científicamente es que los recursos que generan las mujeres, producto de su esfuerzo triple, el esfuerzo en el trabajo, el esfuerzo en la casa, todo el esfuerzo que hacemos las mujeres para salir adelante, se traduce en una mejoría de la calidad de vida del hogar. Y yo creo que la respuesta que ha dado la sociedad dominicana a esas declaraciones, que no la consideró pertinente, es una
visión de lo que piensa este país, de todo lo que le debemos a las mujeres, que muchas veces, Julieta, con las manos vacías, sacan adelante su familia. Es mucho lo que le debe la sociedad dominicana a las mujeres. Hoy este país no fuera lo que es sin el esfuerzo y sin la dedicación de las mujeres. Ahora, ¿qué ha pasado? Las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo y nos quedamos con las mismas responsabilidades que históricamente nosotras veníamos asumiendo. ¿Y ahí qué puedo yo decir? Porque yo no soy consultora. Yo estoy en un gobierno y el gobierno tiene que dar respuesta. ¿Qué estamos haciendo desde la política pública para, de cara al futuro, contribuir a que ese aporte de la mujer que se ha incorporado a la economía haga que podamos tener mayor estabilidad, mayor seguridad en la familia, que es un tema central de la sociedad? Nunca podemos perderlo de vista. El tema de la familia es central para que una sociedad vaya bien y por lo tanto hay que prestar toda la atención. Nosotros estamos como gobierno impulsando la política nacional de cuidados. ¿Por qué? Porque aquí el cuidado ha estado históricamente bajo la responsabilidad exclusiva de las mujeres. Una mujer que hace décadas estaba solo cuidando, pero que después se incorpora al mercado del trabajo y que sigue con las mismas responsabilidades. Entonces estamos impulsando que los cuidados formen parte de ese piso de protección social que tienen los estados. Y me explico, que así como hay un seguro médico, que así como hay un seguro o un sistema previsional para las pensiones, también los cuidados formen parte de ese paquete. Y nosotros ya iniciamos, aprobamos una política, pusimos fondo en el presupuesto y la estamos implementando en 2 municipios, Asua y Santo Domingo Este, para aprobar el modelo. Ya estamos formando y hay más de 1,200 personas que se han formado para ser cuidadoras y cuidadores por 2 razones. La primera y la más importante, porque las personas que necesitan cuidado tienen que tener el cuidado y la protección del Estado como un derecho. Después que usted agotó su vida productiva, que ya usted no puede trabajar más, que usted cuidó y que usted necesita que lo cuiden, el Estado no puede ser indiferente. A personas, por ejemplo, que tienen alguna condición de discapacidad y que necesitan cuidado, no podemos dejárselo solo a esa mujer que además tiene que salir a trabajar para sostener a ese hogar. La primera infancia, que ha habido un aumento muy significativo del presupuesto público para atender a la población de la primera infancia. Entonces, esas son de las respuestas que nosotros necesitamos dar, pero también necesitamos desde el liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo empresarial, el liderazgo religioso, posiciones en las que visibilicen la necesidad de una sociedad donde hombres y mujeres entendamos que tenemos que vivir en igualdad, que tenemos que vivir desde ese respeto a los derechos, porque son opiniones que tienen mucho peso y que, repito, esos espacios tienen que usarse desde mi perspectiva, puedo estar equivocada, pero desde mi perspectiva para fijar posiciones que contribuyan a solucionar los temas nacionales. Y la segunda pregunta, Julieta, con relación a todos estos ataques que hemos visto contra las acciones correctas, debo decir, absolutamente correctas, que desarrolla la ministra de Interior y Policía, mi compañera y amiga, la que aprecio mucho, Farideh Raful. Lo cierto es que tienen que ver con varias cosas. Ustedes aquí, yo los escucho siempre, han estado hablando de ello. Y es el hecho de una sociedad que se resiste a que pongamos orden. He escuchado a Susana, he escuchado a Felipe, a José Luis, a todos ustedes, de una sociedad que necesita que pongamos orden, que no es verdad
que esta sociedad, y ella lo ha dicho, es espectáculo y desorden. No, nosotros somos una sociedad que trabajamos, que necesitamos dormir 8 horas para ir a la empresa, ser productiva, para poder atender bien a nuestra familia, para llegar del trabajo, ayudar a nuestros hijos e hijas a hacer las tareas de la escuela. Y eso pasa también porque se me respeta ese derecho que yo tengo a descansar. Entonces hay mucha resistencia a que pongamos órdenes, pero también las mujeres no podemos negar que muchas veces recibimos unas embestidas que no las reciben los hombres cuando están en los mismos cargos. Y eso también hay que reconocerlo, porque eso también hay que superarlo como sociedad. Se trata de un ministerio con enormes desafíos, porque el tema de la seguridad ciudadana es un tema clave en cualquier país del mundo. Ese es un derecho fundamental que cuando se nos violenta, se nos trastorna toda la vida a las ciudadanas y los ciudadanos. Y ahí yo sé que con las capacidades que tiene Faride, con el carácter que tiene Faride, con el compromiso que tiene Faride de que este país avance, de que a esta gestión de gobierno el presidente Luis Abinader le vaya bien, va a hacer lo que hay que hacer en interior y policía. Y ahí entonces eso cuesta, porque desarrollar políticas públicas que pongan freno a situación a la que culturalmente estamos acostumbrados hace también que se generen ciertos niveles de empatía. Pero yo quiero pedirle a esta sociedad que seamos justos y que reconozcamos esas capacidades que tienen las mujeres y que dejemos los estereotipos también, porque se escuchan muchas cosas molestosas, ¿no? Que van incluso a agresiones y desconsideraciones que no son de tipo profesional, sino que son de tipo personal, y muchas veces, y ustedes lo saben, cuando son las mujeres que están al frente hay ese nivel como de agresividad, tratándolos desde una perspectiva como si estas posiciones que nosotros tenemos no tienen que ver con compromiso, con capacidades, sino con cuestiones de género. Esas cosas las vamos a ir superando, pero yo quiero decir que este país necesita a muchas Faride Raful al frente, mujeres como Faride Raful al frente de todas las instituciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque donde estamos mujeres con compromiso y con capacidades, las sociedades avanzan. Mayra, ¿qué vamos a hacer con el tema de los feminicidios? No solamente estamos sufriendo feminicidios en República Dominicana, sino que también sentimos que el dominicano está exportando esa manera. Recientemente en Nueva Jersey, un dominicano asesinó a su esposa a horas, solamente horas de haber hecho un evento hermoso para pedirle matrimonio, y la asesina, una puertorriqueña. O sea, y ya tenemos 3 muertas en República Dominicana en lo que va de año, y apenas estamos a 8 de enero. ¿Qué es lo que vamos a hacer más allá de contar las estadísticas, más allá de nosotros preocuparnos? O sea, ¿qué se está haciendo de manera práctica? Mira, en materia de violencia, que yo dije hace un momento que es un fenómeno multidimensional, cultural, histórico, estructural, fenómeno serio. Una de las acciones que está aprobado, y como bien dices, es un flagelo que afecta a la región, que afecta al mundo. Recientemente en noviembre estuvimos pasando balance a lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, a propósito, ¿no?, de que se cumplían 25 años del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y dar cuenta de que en el mundo alrededor de 776 millones de personas sufren violencia de género e intrafamiliar. Nos dice a nosotros la dimensión, ¿no?, de este flagelo a escala global, y que en la República Dominicana también está muy naturalizado, está muy, es como parte de una cultura en la que se ha asumido que es una cosa normal, y que las mujeres, por el hecho de ser mujer, tienen que someterse a una serie de situaciones o tienen que responder a unas expectativas de lo que cree su pareja que ella debe ser, y si no, él tiene derecho incluso a disponer de su propia vida, algo que está reservado solo a Dios, que debe estar reservado solo a Dios. Esto, Diurka, ¿cómo avanzamos hacia esa erradicación? Y yo siempre insisto, erradicación, porque es a eso a que tiene que aspirar la sociedad. Lo primero, con
educación, con acciones de sensibilización en todos los niveles de la sociedad. Y ahí nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, puedo decirte que solo en el año 2024, nosotros trabajamos con 1.426.000 personas en acciones de prevención en el territorio a violencia de género e intrafamiliar. Nosotros hemos estado impulsando las cátedras educativas para el currículo escolar, porque ninguna sociedad del mundo ha superado sus niveles de violencia si esto no se aborda desde las escuelas. Nosotros hemos estado también fortaleciendo todo el sistema de protección a víctimas y los datos están ahí. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el cumplimiento de las órdenes de arresto, por ejemplo, era muy mínimo. Hoy estamos con una data que da cuenta de un cumplimiento de alrededor del 86% con el esfuerzo que se está dando desde la Dirección Especializada de la Policía Nacional. Obviamente no es la solución, pero es todo un sistema, es todo una serie de instituciones que tienen que dar respuesta y hemos estado trabajando de manera articulada. Nosotros hemos triplicado los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica. Nosotros encontramos una línea de emergencia operando en 7 provincias del país y hoy estamos en todas las provincias del país. Y yo quiero decir desde estos micrófonos de la Z101 que si una persona ahora mismo conoce de una situación que se está produciendo en su barrio, en su familia, de violencia, señores, que nos pueden llamar las 24 horas del día, los 365 días del año al número *212 y estamos en capacidad de ir en auxilio de esa víctima. Nosotros también pusimos en marcha un programa para dar apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica, Diulca, porque la violencia también está asociada a la pobreza, a la desigualdad, a esa madre que cuando tiene que decidir entre poner un plato de comida en la mesa para sus hijos e hijas y aguantar maltrato, prefiere seguir aguantando maltrato. Entonces, esa mujer necesita del auxilio y del apoyo del Estado. Te quiero decir en resumen que se trata de una serie de políticas públicas que tienen que desarrollarse de manera conjunta y que tienen que ir dando resultados. Es duro hablar de estadística cuando estamos hablando de la muerte de mujeres, porque un solo caso es demasiado. Lo ha dicho el presidente Luis Abinader reiteradamente y yo lo digo siempre, un solo caso es demasiado. Una sola mujer no debe perder la vida producto de la violencia de género e intrafamiliar, pero nos toca seguir las estadísticas y yo te puedo decir que cuando analizamos los números entre el año 2005 y el año 2019, la cantidad de mujeres que perdían la vida producto de la violencia de género, de los feminicidios, para ser más específica, en la República Dominicana eran 96. Eso es una tragedia para cualquier país. Entre el año 2020 y el 31 de diciembre del año 2024, ese promedio lo hemos bajado a 64 y ese tiene que ser el camino, pero nosotros necesitamos como sociedad una gran cruzada contra la violencia de género e intrafamiliar. Nosotros necesitamos que cada vez más se eleven las voces y yo quiero decirle a ustedes que cada vez que las escucho y los escucho a todos ustedes como equipo referirse a la violencia de género, no ser indiferente a lo que está pasando, yo lo aplaudo, porque eso es lo que necesitamos cada vez más, una sociedad que no se haga cómplice con su silencio, una sociedad que a una sola voz exija que erradiquemos todas las expresiones de violencia contra las mujeres y la violencia en sentido general en la República Dominicana, porque tenemos el derecho a vivir en paz, a vivir en armonía. Ministra Mayra, usted ha mencionado en varias ocasiones los términos sensibilidad y educación.
Entendemos que de ahí parte todo para ese trabajo de concientización. Y dice usted que ha impactado 1 millón de personas en los territorios trabajando en la prevención contra la violencia. Sin embargo, la ONU, a 25 de noviembre del año pasado, dice, no nos preocupa tanto en nuestro caso, los 65 casos de feminicidio en el país el año pasado. Nos preocupan los 40.500 casos que ustedes tienen en las líneas de atención 212 de llamados de atención por violencia. ¿Qué acciones y qué estrategias, aparte de las que usted ha mencionado, entienden deben tomarse para minimizar o aminorar esos 40.500 casos de personas que llaman y dicen, mi marido me maltrató, me golpeó, pero no terminan en la muerte? Isis, es que son mucho más los casos que no se denuncian que los casos que se denuncian. Y el gran esfuerzo que está desarrollando el Ministerio de la Mujer, Felipe es un gran aliado de nosotras y nosotros, que siempre está pidiendo que desde el Estado se destinen más recursos y más medios para la difusión de los servicios de atención a la violencia. Cada vez que terminamos estos programas o cada vez que me lo encuentro me da ideas de ministra, mire, hable con tal ministerio, desarrollen tal acción, pongan tales servicios a favor de comunicar lo que está pasando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros en el equipo siempre hemos creído que Felipe sería un gran ministro de la mujer. Felipe es un gran ministro de cualquier función, de cualquier función. Ministro de la mujer. Claro, porque en esta cabina hay conciencia de que los temas de la igualdad trascienden a las mujeres, son temas de la sociedad. Y por cierto, que yo insisto mucho siempre desde la política pública para que trabajemos con los hombres y las mujeres, con hombres porque son grandes aliados para avanzar en materia de igualdad, en materia de inclusión, y también con hombres que necesitamos que desaprendan lo que han aprendido, que no nos permite vivir bien. Entonces, obviamente que estos son temas que, aunque afectan fundamentalmente a las mujeres, son temas de toda la sociedad, y por eso necesitamos muchos aliados como Rosendo, como Manuel, como José Luis, como Felipe y como todo este equipo y todos esos hombres que nos están escuchando en sus hogares y que quieren que las mujeres estén bien, porque las mujeres son sus madres también. Las mujeres son sus hermanas, las mujeres son sus esposas, las mujeres son sus hijas, son sus nietas, son sus sobrinas, son sus vecinas, son sus ahijadas. Entonces, esos hombres también lo necesitamos de este lado. Pero en términos de que entendemos que hay que seguir haciendo esa línea de emergencia que nosotros promovemos y que siempre difundimos las cantidades de denuncias que recibimos, hay que seguirla incrementando, porque te repito, son más los casos que no se denuncian. Y a mí mucha gente me dice, pero ¿cómo es posible que usted como ministra esté invitando a denunciar? ¿Qué es lo que van a decir? Que la violencia se ha incrementado. Yo no tengo esos parámetros para medir lo que está pasando. Yo lo que estoy es mirando una sociedad que cada vez conoce más el sistema de protección a víctimas, producto de los esfuerzos que estamos haciendo, una sociedad que cada vez está generando más conciencia de que todas y todos tenemos que actuar frente a la violencia, y eso es también lo que nos toca a nosotros promover. Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de protección a víctimas, y nosotros vamos a abrir como gobierno ahora en febrero ya formalmente la Escuela Nacional de Igualdad. Esa Escuela Nacional de Igualdad para formar a servidoras y servidores en el sector público, a trabajadoras y trabajadores en el sector privado, a gente de la academia, a guardias y policía, a gente de organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias. En todos estos temas de igualdad de derecho va a ser también un gran aporte del presidente Luis Abinader a una sociedad que tiene que avanzar en inclusión, que tiene que avanzar en igualdad. Yo apuesto mucho a esas estrategias que son de resultado en el mediano, en el largo plazo, porque muchas veces pensamos solamente en las acciones del momento, pero hay que pensar en esas políticas que son estratégicas de cara a transformar una realidad cultural que el país necesita. Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de la República Dominicana. Yo que soy cabeza de una familia de 4 mujeres,
mi esposa y mis 3 hijas, tú siempre vas a contar con mi apoyo. Y creo que desde el punto de vista del Estado y las políticas públicas, siempre estaremos apoyando todas las iniciativas que se tomen en beneficio de la mujer dominicana. Tengo 2 perras también para tú sabes. Mayra, tú manejas una de las instituciones del Estado con uno de los presupuestos más exiguos. Sí. Y lógicamente ustedes tienen muchísimos retos y tienen que establecer prioridades en función de los recursos que manejan. 2025, ¿cuáles son las principales prioridades del Ministerio de la Mujer en función de lo que puede hacer? Siempre es bueno, muchas veces el ministerio se conoce más por los temas de violencia que trabaja, pero hay que recordar que es un ministerio que tiene la rectoría para la igualdad y la equidad de género, y eso implica entonces una serie de temas estratégicos para el país que muchas veces no se visibilizan tanto. En ese sentido puedo decirle, Rosendo, que todo lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres es una alta prioridad para nosotros, porque, repito, mujer que progresa, sociedad que progresa, y estamos muy enfocadas en el Ministerio de la Mujer en asegurar una serie de políticas públicas tendentes a un mayor fortalecimiento económico de las mujeres. En materia de atención a la violencia, estamos trabajando para fortalecer el sistema de protección a víctimas, y a mí me toca centrarme mucho en esta etapa donde ya hemos incrementado significativamente la capacidad de respuesta de los servicios al uso de las tecnologías para facilitar los servicios y la comunicación con la población allá afuera. Hemos estado en discusión, por ejemplo, con el Indotel, que va a apoyar al Ministerio de la Mujer en una serie de herramientas y recursos tecnológicos para poder dar una respuesta mucho más efectiva de protección a las víctimas. Nosotros estamos también centradas en fortalecer la política nacional de cuidados, poder asegurar que cuando termine el presidente Luis Abinader en el año 2028, este país cuente con una política nacional de cuidados que pueda dar respuesta a un tema tan sensible para personas adultas mayores, para primera infancia, para personas con discapacidad, pero que sobre todo va a impactar muy positivamente la vida de las mujeres, que muchas veces tienen que sacrificar su propio desarrollo por dedicarse a la tarea de cuidado. Y por supuesto que un tema central para nosotros, muy central para nosotros, y sobre todo ahora que vamos a estar abriendo una gran escuela, le vamos a invitar a la apertura de esa escuela de igualdad ahí en la avenida Bolívar, va a ser el cambio cultural que tiene que producirse desde la educación. Hay agenda que nosotros impulsamos que no depende del gobierno central, que depende en este caso de uno de los poderes del Estado, como lo es el Congreso Nacional, y me refiero a la agenda legislativa para la igualdad, donde el Ministerio de la Mujer impulsa una serie de iniciativas legislativas que son urgentes y que el país necesita una respuesta del Congreso. Me refiero a leyes como la Ley Integral de Violencia, la misma Ley de Cuidados, que ya se está discutiendo, un proyecto de ley en el Congreso, las trabajadoras y trabajadores también del servicio doméstico, que aunque tienen un convenio que le garantizan derechos, no tienen una ley en el ámbito local que le viabilice esos derechos. Señores, nosotros tenemos que ratificar el convenio 190 de la OIT sobre acoso en los lugares del trabajo y garantizar normas que aseguren que los espacios de trabajo de las mujeres en el ámbito privado y en el ámbito público sean espacios seguros y libres de todo tipo de acoso. Entonces hay un gran desafío también en materia legislativa para avanzar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres, y esperamos que este nuevo Congreso también le devuelva a las mujeres ese apoyo que han recibido las legisladoras y los legisladores para llegar al Congreso. Y se necesita también seguir fortaleciendo todo el sistema de justicia. A propósito de que ayer se conmemoraba el Día del Poder Judicial, hay que seguir, quiero reconocer que ha habido un avance importante a nivel de la justicia, pero hay que seguir fortaleciendo el sistema de justicia
de género en la República Dominicana. Mira, primero reiterarte todo mi apoyo a ese esfuerzo que está haciendo. Yo creo que cada vez que salvamos la vida de una mujer, estamos salvando la vida de una madre, y que la muerte física de una mujer arrastra una serie de consecuencias, donde se quedan niños huérfanos, y es una situación que todavía nosotros no hemos podido medir el impacto psicológico que eso implica. Pero yo hablo siempre del tema de la campaña, de la sensibilidad, cómo se puede sensibilizar eso, porque a veces pienso que esos hechos ocurren y todavía lo estamos justificando, porque hay una serie de estereotipos sociales que dicen, bueno, en pleito de marido y mujer que nadie yo se no me meta. meto. Perfecto, pero de repente también tenemos muchas muchachas, muchas mujeres en OnlyFans generando violencia. Cuando viene a desatarse un desenlace fatal de que un hombre mata a una mujer o una mujer mata a un hombre, porque tenemos que ver esto como una violencia intrafamiliar, son consecuencias ya de hechos que tienen un último desenlace. Entonces vienen una serie de hechos que nosotros le estamos observando, que la gente lo ve, pero que la mujer no es capaz de percibir eso como una amenaza latente sobre ella y lo deja pasar. Entonces yo siempre hablo del tema de la sensibilidad. En Estados Unidos surgió un movimiento que se llamó el movimiento Me Too. Para mí uno de los movimientos más importantes que ha tenido Estados Unidos, porque ese movimiento, aparte de atacar el tema del acoso sexual en todos los niveles, también trabajó la sensibilidad y colocó a todas esas mujeres que fueron víctimas de acoso sexual a contar su propia historia. Y al contar su propia historia, entonces eso te permite sensibilizar. Y me voy a permitir leer un párrafo, dice que en pocos días la propuesta tomó tanta dimensión a nivel mundial que miles de personas en una diversidad de países se unieron al movimiento y compartieron su historia. Y el 15 de octubre fue la fecha de lanzamiento de esa iniciativa, y ese mismo día alcanzó 200,000 reproducciones y en menos de 24 horas. Entonces, ¿qué yo estoy planteándote con esto? Es posible que nosotros podamos, con la colaboración de las iglesias, con la colaboración del sector privado, porque esto no es un tema solamente de política pública, a iniciativa del Ministerio de la Mujer, que permita lanzar una campaña Ni Una Más. Ni una más, eso, porque la frase tiene que ser directa para que la gente pueda. Y abrir un espacio donde cada mujer de esa que ha sido víctima de violencia o sobreviviente de violencia cuente su propia historia como una experiencia que permita sensibilizar a esas otras mujeres que creen que la violencia psicológica que ejerce un hombre sobre ella es normal, pero que esa violencia es el preámbulo de una violencia física y la antesala de su muerte. Entonces no sé cómo poder ustedes, ahora con el apoyo del Indotel, que vi la reseña que se hizo de la visita que le hiciste a Guido Gómez Mazara, que se pudiera establecer un gran movimiento nacional que involucra a esas mujeres y que cuenten su propia historia. Nosotros trabajamos mucho con ella. Por cierto, toca decir que, y porque aquí lo han mencionado, que nosotros también contamos con un programa para acompañar a las familias que son acogedoras de niñas y niños, también adolescentes, que han quedado en orfandad producto de un feminicidio. Es un apoyo permanente del Ministerio de la Mujer que va desde el apoyo psicológico que necesitan para sobrellevar una carga tan difícil como esa, a también apoyo económico para su propia, para la propia sobrevivencia de esa familia. Por lo general son personas en situaciones de pobreza considerable. Pero por supuesto que sí, nosotros hay una prioridad, Felipe, del equipo de expertas que tenemos en el ministerio trabajando los temas de violencia, que nunca se dan mucho a conocer porque trabajan mucho y creen mucho en que la prioridad necesariamente tiene que ser la sanación de esa persona desde el acompañamiento que se le está dando, porque cuando suelen llegan muy dañadas producto de todo lo que han vivido. Hay por supuesto personas, incluso figuras públicas que han vivido situaciones de violencia y que nos dicen estamos a la orden del Ministerio de la Mujer para acompañar en todas estas campañas. Yo creo que necesitamos más recursos. Rosendo decía, es un ministerio con recursos muy limitados, y es cierto, somos uno de los ministerios quizás
quizás el que menos recursos tiene para promover, y en el caso de nosotros, para promover servicios. Ustedes conocen nuestra campaña de Vivir sin Violencia es Posible, y cómo desde ahí también hay toda una estrategia de sensibilizar y de invitar a la población a denunciar. Pero yo estoy siempre muy abierto a toda esta posibilidad de que nosotros podamos, en una fuerte articulación a nivel intersectorial, a nivel social, pero sobre todo abajo donde ocurren las cosas. Yo creo mucho de trabajar abajo. Yo he dicho desde que llegué al ministerio que tenemos siempre ese compromiso de pasar del escritorio al territorio, y por eso hemos estado trabajando tanto a nivel del territorio en crear redes locales entre todo ese tejido social para que se conviertan en comunidades que pueden referenciar casos de violencia de género en toda una estrategia que tenemos a nivel de todas las provincias. Nosotros estamos ahora, Felipe, justamente evaluando el plan estratégico por una vida libre de violencia que pusimos en marcha en noviembre del 2020, a 4 años. Hay que sentarse, y lo hemos estado haciendo desde finales del mes de octubre, a evaluar y actualizar ese plan. Y en esa actualización, por supuesto, que esa labor de sensibilización y de campaña de orientación va a ser un componente muy importante. Yo solo espero poder contar con los recursos que hagan posible que estas acciones se desarrollen, porque ustedes saben también que como Estado estamos en un desafío muy importante en términos de financiamiento para las políticas públicas, toda vez que expectativas que teníamos de aumentar las recaudaciones, por lo pronto eso se ha pospuesto. Yo tenía mucha esperanza también de que el ministerio pudiera contar con más recursos. Ahora sabemos que hay que seguirse ajustando. Hemos trabajado con muchos ajustes, con mucho control, con mucha eficacia, pero lo cierto es que necesitamos más recursos, sobre todo para promover campañas como esa que usted nos sugiere. Ministra, nos consta el trabajo que está haciendo desde el Ministerio de la Mujer. También, aunque la persecución a veces y las sanciones no siempre tienen las consecuencias que esperamos, que sean del todo severas en la medida que queremos, y no siempre tal vez se tiene la efectividad en cuanto a la rapidez para el abordaje de la violencia de género. Tenemos, además de esto, de la parte coercitiva, que atacar el origen. Usted ha hablado de una escuela de igualdad, ¿no? Así es. Pero ¿qué alcance tendrá esta escuela de igualdad? ¿Va a penetrar el ámbito de la educación básica, primaria, para abordar este tema desde los cimientos, para quizás generar ese hombre nuevo, esa mujer nueva que al fin de cuentas sea menos violento y que genere menos lamentables consecuencias como la que tenemos? Claro que sí. Nosotros hemos estado trabajando, y no solo en esta gestión, yo debo decirlo, el Ministerio de la Mujer tiene 25 años y son muchas las acciones en materia de formación que a lo largo de estos 25 años se han venido trabajando desde las diferentes gestiones que hemos tenido. Ahora, en esta del presidente Luis Abinader, lo cierto es que la hemos incrementado, y desde la Dirección de Educación en Género hemos estado desarrollando un programa de formación muy importante que ya ha impactado más de 7,000 personas formadas en estos temas, pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente y que necesitábamos de una escuela de formación permanente sobre estos temas y que trabaje todos los niveles, ¿no? Desde cursos básicos hasta diplomado. Y yo sé que en el ministerio nuestro equipo especializado en el área de educación en género aspira a llevarlo incluso a una institución ya de formación formal que pueda convertirse en un gran referente. Pero yo creo que lo que hagamos desde esa escuela de igualdad tiene que complementarse con acciones que hay que desarrollar en las aulas, en la educación que tenemos formal en el país a nivel formal. Y que esto tiene que trascender también al currículum profesional. O sea, nosotros necesitamos también que quienes salen de las universidades, ¿no?, en la formación de grado, pero también en posgrado, tengan una formación sobre estos temas que permitan tener otra mirada y otra visión y poder venir a aportar, porque estamos hablando de que la gente que sale de las aulas es la gente que dirige el país, claro, la empresa, la institución de gobierno, las políticas las ejecutan esas
esas personas que van a prepararse, y necesitamos que tengan esta mirada de inclusión, esta mirada de democracia, esta mirada de derecho. No podemos rendirnos. Estamos iniciando un nuevo año. Nosotros necesitamos con mucho brío saber que así como otras sociedades han superado sus desafíos en materia de desarrollo, en materia de inclusión, en materia de derechos, también las dominicanas y los dominicanos lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr porque tenemos también al frente del país un presidente con una visión clara de dejar un gran legado, y eso es una mejor sociedad, un país fortalecido a nivel institucional, un país donde las dominicanas y los dominicanos nos sintamos orgullosos y orgullosas de lo que somos. Eso no es una tarea fácil, pero yo quiero decir que tenemos el timón en buenas manos. Tenemos un presidente con un equipo de gobierno también muy comprometido con sacar a la República Dominicana adelante, y eso pasa, señoras y señores, por poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas. Ministra, usted que todo el mundo sabe ya, ¿verdad?, que la mayoría de las aulas las están ocupando las mujeres, pero hay un tema de en qué enfocar, en qué carrera enfocar, en cuáles le conviene al país, en cuáles le conviene también desarrollarse más a las mujeres, no todo el mundo ingeniero, abogado, médico. ¿En qué carreras, si tiene algún estudio o alianza con el Infotep y de universidades, entiende que se deben a partir de ahora o en los últimos tiempos enfocar la formación de las mujeres para que no caigan en el vacío del mercado laboral? Abel, es una excelente pregunta. Gracias, viene a eso. Lino de Abel. Pero claro, por fin. Se trata de Abel. Se trata de Abel. Me estrené en el año nuevo. Óyeme. Le pasaron un chivo ahí afuera. Sí, Abel. Me consta. Ustedes saben que Abel es brillante, ¿no? Yo le escucho todos los días, mi respeto y mi cariño. Abel, yo creo que es una pregunta muy importante, porque las mujeres necesitamos enfocarnos y ser muy inteligentes y muy estratégicas. Sabemos que en el mundo se están produciendo importantes cambios que tienen que ver con una era distinta. Estamos en la era de la tecnología. ¿Y cómo entonces muchos empleos van a ser sustituidos por nuevos empleos? Obviamente se van a perder empleos tradicionales, pero se van a generar nuevas oportunidades. Y ahí las mujeres tenemos que saber que a la hora de elegir carrera, a la hora de elegir un oficio, no tiene necesariamente que ser una carrera profesional, puede ser una carrera técnica o dedicarnos a una labor. Hay que pensar en cuáles son esas carreras del futuro en las cuales vamos a tener mayores oportunidades, porque se nos va a pagar mejor y porque tendremos más oportunidades de acceso. Ahí también nosotros estamos impulsando una importante iniciativa, tanto con Indotel, pero con otras entidades como INTET, por ejemplo, Infotep y otras universidades también, con apoyo del gobierno de Corea, para desarrollar un gran programa de formar mujeres para ingresar a carreras vinculadas a la ciencia y a la tecnología. Es una gran apuesta del gobierno de Corea, al Ministerio de la Mujer, a nuestra gestión y al futuro de la mujer dominicana. Con Indotel también hemos estado hablando de una serie de acciones, y en los próximos días vamos a estar firmando un acuerdo interinstitucional para el cierre de la brecha digital. Esos son temas muy importantes, repito, de cara al futuro, sobre todo en un país donde culturalmente las mujeres nos interesamos más por aquellas carreras vinculadas al servicio, vinculadas a los cuidados, pero insisto, nos toca también tener esa mirada de cara al futuro. La tecnología, que tiene muchos desafíos, también representa oportunidades muy importantes. El Infotep también lo ha tenido muy claro y ha estado trabajando en mano de esa excelente gestión de mi querido compañero de muchos años, Rafael Santos, también para formar en el área de tecnología y también en esas áreas donde el mercado demanda. Ahí las mujeres, yo siempre le insisto, pongámonos claras, vámonos a trabajar
y a formar en esas carreras que son las del futuro y que son también las que mayor bienestar nos van a garantizar. Una de las mejores respuestas a esa interesante duda que coloca el compañero Abel es que el mercado premia unos conocimientos dependiendo la época, y la mujer, allí donde el mercado es más libre, ha sabido colocarse precisamente a la altura de ese mercado, y ha pasado en algunos de esos países que se han mencionado y que dominan muchos campos. Al final el conocimiento de las matemáticas, de las ciencias exactas, de la medicina, no está vedado a nadie. Allí donde la mujer tiene el acceso en igualdad de condiciones a la educación, a la formación y luego a la práctica de los conocimientos, está demostrado que se ha sabido abrir campo. Ministra, hay un tema que a mí me preocupa de la sociedad dominicana. Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad dominicana reacciona de corazón, muy indignada, muy triste, muy compungida cuando ve la desgracia. Yo creo que, exceptuando unos pocos que, como mencionó Felipe, buscan todavía justificaciones terribles, algunas de ellas muy despreciables a hechos fatales. Yo creo que la mayoría reacciona compungida. El problema es que la sociedad dominicana, que reacciona compungida a esos hechos, a esa fatalidad, luego fue muy silenciosa durante el proceso que estuvo ante sus ojos. Y una parte de ese proceso es la cultura de acoso, por ejemplo. Sí. A mí siempre me ha preocupado mucho que hay una política muy importante de reaccionar al dato de los feminicidios. Sin embargo, no tenemos en las instituciones públicas, por citar un ejemplo, y corrígame si estoy equivocado, y si lo estoy, qué bueno, porque hay veces que uno prefiere estar equivocado. Pero ¿hasta qué punto hemos reforzado la cultura del trabajo en las instituciones la posibilidad de que el cultural, establecido y repetido patrón de acoso a la mujer que trabaja, sobre todo cuando se ve bien a los ojos de un hombre que es igual o peor, superior en la escala jerárquica, le implica a esa mujer la incomodidad del acoso permanente, de los piropos que no desea, de las frases que pueden ser un cumplido un día, pero 6 días, 7, 8 son desagradables. Incluyendo a José Luis la muerte, como el caso de la joven en la zona franca. Pero ya esa es la fatalidad. A lo que voy es al proceso, Felipe, sí, porque posiblemente nada va de 0 a 100, ni el carro más rápido. Posiblemente en lo que esa desgracia llegó, esa muchacha posiblemente hubo cosas que otros vieron, y que aparentemente el resto del tejido social, cógelo suave, eso no es nada, los hombres son así, está bien, no le haga caso. Bueno, cuando llegó la fatalidad, todos nos rasgamos las vestiduras. Antes de escuchar su respuesta, el compañero Carlos Gutiérrez va a colocar en pantalla, para los que nos ven en ZTV y los que nos ven, esa es Margaret Hamilton. Esa es una ingeniera del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Ustedes ven lo que ella tiene a su derecha, todos esos papeles? Ese fue el proceso de cálculo, de diseño del viaje del Apolo 11. Ya tú sabes. Esa joven, en ese entonces joven, Margaret Hamilton, fue la que inventó, acuñó el término ingeniero de software. Eso no existía hasta que ella no lo ideó, no lo presentó al mundo. Y toda esa hoja, que obviamente más grande que ella, la loma, hoy la tenemos básicamente en microchips de almacenamiento de información. Esa es la ventaja de hoy. Permitió, entre otras cosas, establecer los patrones de vuelo, aceleración, desaceleración, alunizaje, retorno del módulo lunar a la cápsula y la cápsula al planeta Tierra. Margaret Hamilton, a través de la economía del conocimiento, se abrió paso. Hoy obviamente hay muchas Margaret Hamilton, no solo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde ella egresó, sino en muchísimas universidades. Y qué bueno, es un ejemplo, sobre todo a través de la vía que abre el conocimiento, la ciencia exacta. Queremos compartir eso. Ministra, la cultura de denuncia, pero no solo de denuncia, de investigación, porque claro. Felipe mencionó a MeToo. De MeToo, lo que no me gustaba de MeToo era que promovía la idea de que toda acusación es válida por sí misma. Sabemos que no. Tiene que haber una comprobación y una investigación, pero hay sitios donde ni eso hay. Y tiene que cambiar. Claro que sí. Las investigaciones son fundamentales porque te permiten información veraz, científica, de qué es lo que está pasando y orientan cuáles pueden ser las políticas correctas para cambiar esa realidad.
es muy importante. Los países que logran desarrollo, que han logrado un desarrollo importante, hay que revisar toda la inversión que han hecho en investigación. Aquí también es un tema que lo hemos estado viendo con la Oficina Nacional de Estadística, también desde la universidad, desde su área de extensión. Es muy importante también fomentar investigación y en todos estos temas vinculados a derechos, vinculados a inclusión, obviamente que también hay que fortalecer la inversión para poder contar con estadística. Nosotros hemos estado trabajando transversalmente con todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, son 106 instituciones del sector público que, solo para citar un año, el 2024, recibieron asistencia y acompañamiento técnico de parte del Ministerio de la Mujer en materia de transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. Esas asistencias, José Luis, brindadas, incorporan todo el tema de enfoque de igualdad, con una serie de detalles que el tiempo en radio no nos permite detallar, pero sí puedo asegurarte que el esfuerzo que estamos haciendo en materia de transversalización del enfoque de género es importante, porque necesitamos que este enfoque esté en la arquitectura institucional de el Estado, en la arquitectura también de todos los planes y programas que ejecutan las diferentes instituciones. Un esfuerzo grande que se hace desde la Dirección de Transversalidad del Ministerio de la Mujer es acompañar a las instituciones que están en su proceso de elaboración de su plan estratégico institucional para asegurar que el enfoque de igualdad sea transversal. Nosotros somos un ministerio cuya función fundamental es de rectoría. Entonces los ministerios de rectoría son muy técnicos porque Susana habla mucho de estos temas y lo entiende muy bien por toda su experiencia en el Estado Dominicano de cómo transformar desde la arquitectura institucional. Son cosas que muchas veces no se ven, no son visibles, pero que son muy importantes de cara a ese cambio. Y yo creo que a la Hamilton le debemos mucho. Creo también que es muy importante que podamos desde este país y desde otros países también visibilizar todos esos aportes que han hecho las mujeres y que hoy hacen que las sociedades estén muchísimo mejor. Ese es un eje también importante para nosotras en el Ministerio de la Mujer, porque sabemos, y quizás ya que estamos un poco en la parte final del programa, volver a lo que inicialmente presentaba Susana en su pregunta. Necesitamos esos buenos ejemplos de por dónde es que hay que ir en materia de desarrollo, en materia de igualdad y de inclusión en nuestro país. Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer de la República Dominicana, ha estado con nosotros, ha respondido esta interesantísima ronda de preguntas, de respuestas, de análisis, de reflexión que hacemos. Ojalá que este inicio de año sea otra oportunidad de tratar de seguir aplicando políticas públicas que puedan generar el efecto que queremos, que es educar, formar, prevenir, porque de lamentar ya como que el ciclo cansa y bueno, y ver la cifra y este año mataron 2 menos, no, lo que quisiéramos es una sociedad tolerante, capaz de manejar diferencias, donde todos los seres humanos, hombres y mujeres, puedan explotar sus capacidades al máximo, y donde en esas naturales divergencias que van a ocurrir entre los seres humanos no tengamos por qué finalizarlas en las fatalidades que hoy nos duelen, nos lastiman, nos impactan. Gracias, Mayra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Abrir estos micrófonos a estos temas es una muestra también de cómo esta sociedad va avanzando. Gracias a don Bienvenido, reiterar también el agradecimiento a doña Isabel, porque tenerle a este equipo de comunicadoras y comunicadores todos los días frente al país debatiendo estos temas ayudan a consolidar la democracia en la República Dominicana. Gracias, ministra, gracias. Nos vamos, llévatelo, Francis.